Hola, muy buenos días a ustedes. Les deseamos un excelente inicio de día. Hoy nos encontramos en una nueva versión, la número 13, de la Jornada Académica de Investigación en Comunicación del Programa de Comunicación y Medios Digitales de la Universidad de la Costa. Y abriremos con nuestra conferencia central sobre flujos migratorios, comunicación e inclusión. Hoy tenemos como parte de nuestro panel de invitados, tanto en remoto como presencial, a el doctor Adolfo Baltar, a la magíster Zulay Sepúlveda, a la magíster Darcy Fernández, al doctor Alexander Hernández y a la magíster Verónica González. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, entregamos la palabra a nuestra directora, la profesora Margarita Quintero, para que dé la apertura al evento. Muchas gracias a la profesora Zulma. Muy buenos días a todos nuestros estudiantes invitados que, bueno, se han trasladado de diferentes ciudades y que hoy los conectamos a través de la tecnología. Hoy damos cierre a la Semana de la Comunicación, una semana que manda un esfuerzo, como bien lo decíamos el primer día, mancomunado de muchas manos, en las cuales conoceremos cuáles son las inquietudes de nuestros estudiantes, generando una sensibilidad a todo lo que sucede en el entorno y sobre todo cuáles son sus propuestas. El objetivo de esta jornada es retarlos a qué van a ellos a contribuirle al mundo, a las necesidades que tenemos desde las diferentes temáticas que ellos mismos han planteado. Muchas gracias a nuestros invitados porque también nos hablarán de un tema muy pertinente. Ellos lo han vivido, lo viven y nos contarán un poquito de dónde vienen, hacia dónde van y cuáles han sido sus grandes experiencias, como es la migración. Y las comunicaciones tienen un papel importantísimo, sobre todo los medios de comunicación, de los cuales tenemos varios representantes, porque es el trato humano hacia la persona que ha tenido que vivir, ya sea por decisión o por obligación, un proceso de cambiar de lugar, ¿no? De familia, de crear nuevos tejidos sociales. Así que bueno, bienvenidos a la 13ª jornada de investigación, el evento más antiguo y más significativo de la semana, precisamente por el impacto que ha tenido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Margarita y vamos a dar inicio de inmediato a lo que es este conversatorio llamado Flujos Migratorios, Comunicación e Inclusión. La idea es que desde las distintas miradas, 5 miradas exactamente, 2 miradas que tenemos aquí presencial y 3 miradas desde el mundo remoto, nos van a contar sus experiencias como comunicadores sociales, desde la academia, desde el desarrollo social, desde el impacto laboral como periodistas y porque además cada uno de ellos, y me incluyo cada uno de nosotros, hemos sido migrantes. Entonces, cada uno de los ponentes tendrá entre 7 u 8 minutos para contar su experiencia. Luego que la escuchemos, se abrirá un ciclo de preguntas y respuestas para el público presente y entre los mismos ponentes. La idea es desarrollar una conversación amena en la cual se discuta, se comente desde la experiencia personal y profesional qué significa la comunicación para los procesos migratorios, qué hacemos como comunicadores sociales, incluimos, excluimos, qué promovemos, promovemos xenofobia, promovemos discriminación o al contrario, promovemos encuentro. Nos convertimos en facilitadores de ese nuevo hogar para personas que hemos tenido que cambiar de hogar. Entonces, vamos a dar inicio. Comenzaremos con la parte remota. Vamos a presentar a Verónica González. A ver, ya la tenemos en pantalla, Verónica. Hola, buenas tardes, buenos días. Así, claro, para Vero es de tarde que está en España. Para nosotros es de día. Verónica González es comunicadora social. Se ha desempeñado en diferentes cargos. En este momento es reportera honoraria para Corea.net
desde Barcelona, España, para el Ministerio de Cultura y Deporte de la República de Corea. Además, es una bloguera que yo tengo años siguiéndola en su blog que se llama Verosímiles, en el cual pues comenta interesantes experiencias y opiniones, y también es migrante. Entonces le damos el derecho de palabra a Verónica. Te escuchamos, Vero. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Verónica González, yo soy licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica Cecilia Costa en el año 2000. En Maracaibo, yo soy de Maracaibo, Venezuela. Fui reportera de deportes y espectáculo durante 5 años para un diario local que se llamaba Diario La Verdad. Luego emigré a Países Bajos en el 2004, tras 5 años trabajando en el Diario La Verdad. Ahí viví alrededor de 4 años y también nunca dejé de trabajar en mi profesión. Ahí hice varios trabajos, entre esos escribir para un semanario, escribí una vez a la semana. Luego, por razones del destino, tuve que volverme a mover hacia aquí, hacia Barcelona, España, por motivos familiares. Y aquí tengo 15 años viviendo, de los cuales he escrito mi blog durante 13 años, y los últimos 3 años me he dedicado a ser reportera honoraria para Corea.net, como ha dicho la profesora Zulma, y me ha encantado la experiencia, porque uno de los objetivos que yo quería era trabajar con asiáticos, porque bueno, es otro nivel, son para mí las grandes ligas, porque tienen una forma diferente de ver la vida, diferente visión, diferente forma de incluir a los extranjeros, y ellos principalmente promueven la cultura de Hallyu, que se llama, que es ellos tienen una gran industria cultural y quieren darla a conocer al mundo. De hecho, uno de los objetivos es conquistar al mismo Asia, a los japoneses y a los chinos, o sea, con su industria cultural. De hecho, han invertido muchísimo dinero en eso y creo que lo están logrando a través del K-pop, a través de los K-dramas, que son las novelas coreanas, a través de la gastronomía y de todas las noticias que sabemos ahora de Corea del Sur. Y bueno, también tengo un blog que se llama verosímiles.es, donde yo escribo sobre la actualidad noticiosa, sobre peculiaridades que a mí me impactan, y hago entrevistas a personalidades anónimas y también a famosos. Mi blog tiene aproximadamente 400 posts de todo, opinión, deportes, he cubierto aquí eventos mundiales de deporte, porque yo me inicié como reportera de deportes del ciclo olímpico, entonces también llevo el ciclo olímpico y todo esto. En cuanto a lo de que la comunicación es importante para la inclusión, totalmente, totalmente. La comunicación crea puentes entre las culturas. Yo a raíz de estos 3 años he aprendido muchísimo porque estoy trabajando con gente a la que admiro, mis jefas, todos los workshops que me dan, los talleres que me dan. Bueno, para mí ha sido como abrir un cofre gigante y conseguirme un tesoro. Estoy encantada y como esto se renueva cada año, siempre tengo que volver a concursar y siempre digo, bueno, si es para mí, me vendrá y quedaré. Y bueno, ya este es mi 3er año. Nos dan un nombramiento bonito, nos dan regalos, nos pagan también, a pesar de que dice reportero honorario, recibimos una paga. De hecho, Corea del Sur tiene varios programas para reporteros, los que están afuera de Corea del Sur y los que están viviendo ahora con visas de Work Holiday, que se llaman. Si tú quieres vivir 1 año o 2 años en Seúl, también hay un programa para los inmigrantes que vivan en Seúl y pagan también muy bien. Y bueno, para mí ha sido muy importante durante 23 años que estoy egresada. Nunca he dejado de escribir, ni cuando he estado desempleada, ni cuando he hecho otros tipos de trabajo, porque como inmigrante uno tiene que hacer de todo para sobrevivir, porque nadie te conoce, nadie te va a tirar la alfombra roja, tienes que empezar de cero en los países que yo he vivido, que son 3, que ha sido Venezuela, Países Bajos y España. Y bueno, encantada de vivir en este país.
donde se vive bien porque se vive tranquilo, se vive con mucho sol, es importante el sol. Las relaciones sociales también son muy importantes, se hacen muchos puentes, se cultivan muchas fuentes y bueno, para mí eso ha sido muy importante. Muchísimas gracias, Verónica. Damos continuidad entonces con la profesora Darcy Fernández, que tenemos aquí sentada de manera presencial. Darcy Fernández es comunicadora social, profesora actual de la Universidad Católica Cecilio Acosta y es la coordinadora de proyectos de la Corporación Rostro Caribe, que funciona aquí en Barranquilla, bueno, y en toda la parte caribe de Colombia. Bienvenida, Darcy. Muchas gracias. De verdad que agradezco mucho la invitación a la profesora Zulma Ortiz, que además de ser compañeras de trabajo, la considero parte de mi formación. Zulma fue mi profesora de primer semestre cuando yo estudié comunicación social. O sea, hace bastante tiempo, pero se conserva muy bien. Y también pues agradecerle a la universidad y a todas sus autoridades de abrir estos escenarios que nos permiten hacer pensamiento crítico en torno a temas que posiblemente no son de nuestro diario vivir, que no están dentro de nuestra burbuja de desempeño, sino que desde la comunicación nos permite abrir nuevos espacios para orientar lo que somos y lo que hacemos. Me invitaron a conversarles un poco de mi experiencia, tanto como migrante como parte de un proyecto muy bonito que se llama Rostro Caribe. Y yo quiero contarles que yo tengo 7 años viviendo aquí en Barranquilla. Mi mudanza no fue solo una decisión de quiero cambiar de espacio, quiero cambiar de ambiente, sino que definitivamente en Venezuela por la situación se estaban cerrando muchas puertas y era necesario tomar un aire y poder salir a ver qué se hacía. Pensando en eso, nace la Corporación Rostro Caribe, un espacio para poder empezar a seguir desarrollando eso que tú eres como profesional, como ser humano y en lo que te has formado. Yo tengo unos 18 años en el servicio de dar clase, de ser docente, y ese ejercicio no se podía quedar al pasar la frontera, sino que tú debes seguir siendo tú y en ese ser pues desarrollarte no solo para intentar recibir beneficios de un lugar donde estás buscando un nuevo aire, condiciones de salud, condiciones sociales, condiciones para la vida, sino que también tú tienes que estar en la postura de dar. Pero cuéntenme ustedes a la hora de verse en otro escenario, ¿quién definitivamente iba directamente pues a hablar de la temática o de la intención que nosotros teníamos, que era hablar de las migraciones? Muy poco hay esos escenarios porque aquí en Barranquilla la población venezolana, y lo veíamos ayer en una reunión que teníamos sobre estrategias que se van a hacer específicamente para atender la población venezolana, solo somos 150,000 personas, un número que para algunos puede ser grande, pero si te pones a ver la población en Barranquilla resulta ser una minoría. Y pensar en cómo facilitar comunicación a ese grupo poblacional que está distribuido por una ciudad que tiene un amplio territorio, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, desde la experiencia de trabajar con comunicaciones y tener un espíritu bastante inquieto, empezamos a desarrollar este proyecto de Rostro Caribe, que primero era mostrar noticias positivas del Caribe colombiano y que progresivamente se convirtió en abrir escenarios que nadie iba a abrir. Empezamos a tocar puertas, la Universidad de la Costa fue una de las puertas que tocamos y empezamos a hablar sobre temáticas bastante interesantes que era, por ejemplo, cómo trabajamos las narrativas migratorias. Pero no es sencillamente hacer un punto de vista de cómo lo quiero yo hacer, sino por el contrario, preguntarle a los periodistas cómo creen que debemos trabajar la fuente.
porque muchas veces nuestro ego como comunicadores sociales no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas, sino que buscamos darle la vuelta para que el comunicador, el periodista me dijera a mí cómo debía trabajar la fuente. Y por ahí se abrió una de nuestras líneas de trabajo, que se llama Narrativas Migratorias para Periodistas. 2 encuentros que hemos hecho, bueno, 4 encuentros que hemos hecho, uno aquí dentro de la universidad, otro con periodistas, otro con estudiantes de comunicación, que hicimos un hermoso laboratorio donde participaron estudiantes de comunicación de todas las escuelas de aquí de Barranquilla, y otro que hicimos en la Universidad Minuto de Dios. Entonces, ¿qué hicimos? Abrir escenarios. Así como comentaba mi compañera anterior, nosotros como comunicadores en este momento de democratización de la información tenemos la oportunidad de abrir esas puertas, plantear nuestras propias rutas y ir desarrollando la comunicación en el camino y en el sentido que queríamos. ¿Qué más se nos ocurrió? Además de mostrar todo lo positivo que pasaba en el Caribe colombiano, hicimos una red de comunicadores comunitarios basados en el periodismo ciudadano. Nos basamos en esta corriente de estudio donde sensibilizamos a las comunidades, y estas comunidades nos permitían a nosotros acceder a darles información de lo que tengo en el dispositivo, lo que tengo aquí conmigo, este dispositivo, qué fuerza tiene, qué poder tiene. Entonces, tratar de canalizar eso a través del conocimiento de noticias falsas, de saber cómo es la información y la desinformación, cuáles son las rutas de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que nos inquietamos por la comunicación. Nosotros somos una corporación que no promueve el tema del humanitario. Lo que hacemos es ser una plataforma para otros que hacen ese espacio humanitario. Nosotros lo que queremos ser es una alternativa. Y respondiendo a la pregunta que nos trae aquí, ¿cuál es la clave de las plataformas tanto independientes como medios de comunicación de masa? El punto está en la integración. ¿Cómo nosotros abrimos esos espacios de integración? Que no se limitan únicamente a tu condición de migrante, sino que se limitan muchas veces a tu potencial. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo me quiero mover? Y la única manera de mostrar o demostrar qué quiero ser o cómo me quiero ver en la comunicación es haciendo. Si usted no registra, si usted no muestra, si usted no desarrolla, si usted no pone esas ideas a la luz, eso no pasó. Nadie se enteró. ¿Por qué me gusta esta jornada? Porque esta jornada lo que busca es que despertemos, que busquemos ese ambiente para que podamos desarrollarnos como seres humanos, pero muy especialmente como comunicadores sociales con pensamiento crítico. ¿Que hay que ponerse a la acción? Hay que ponerse a la acción. ¿Que hay que desarrollar su propio blog, su propia experiencia, sus propias acciones? Eso es lo que hay que hacer. ¿Que algunos se sienten aburridos? Están en la carrera equivocada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Darcy. Son experiencias que, aunque tienen puntos comunes, también tienen distintas miradas, y eso es lo que nos enriquece en este espacio. No es venir a dictar cátedra. Cada quien desde su mirada, desde su orilla, desde su vivencia profesional y personal, nos cuenta estas experiencias tan enriquecedoras. Muchas gracias, Darcy. Ahora pues tenemos otra persona remota. Vamos a hablar con el profesor Alexander Hernández. Lo tenemos. Hola Alexander, bienvenido. Él es nuestro amigo, hace tiempo trabajamos juntos, aunque sea de manera remota. Él es profesor de la Universidad Rovira y Virgili y es el presidente de la asociación Crear Común. Él nos va a contar su experiencia, quién mejor que él, que va a quedar muchísimo mejor a que yo la cuente, aunque me encanta. Adelante, Alexander. Bueno, muchas gracias, Zulma. De verdad que para mí es un placer compartir con las personas que están. En primer lugar, bueno, quiero agradecer muchísimo a las autoridades de la Universidad de la Costa por tomarnos en cuenta tanto a Mónica como a mí para poder contarles pues nuestras experiencias. Mónica no puede estar hoy con nosotros por
actividades profesionales que tiene, pero sentíamos los dos que como miembros de la Asociación Crear Común teníamos que participar en este evento. Por supuesto que agradecer también a la profesora Margarita Quintero, que siempre nos tiene en cuenta para estas actividades, y a ti, Zulma, compañera de trabajo también de vida y de andanzas en el camino de la comunicación y de la educomunicación. Pues yo soy egresado también de la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo, y después fui profesor de la Universidad del Zulia, fui profesor titular de la Universidad del Zulia, trabajé en Radio Fe y Alegría por 17 años, y finalmente mi último trabajo antes de venirme a Tarragona, España, que es donde vivo, un poquito más abajo de Verónica, una hora más hacia el sur de Verónica, en Cataluña, fui director de la radio de la Universidad del Zulia, que es un proyecto en el que yo comencé mi vida profesional y que después, por esas cosas maravillosas de la vida, llegué a ser el director. Fue un proyecto que desde la Universidad del Zulia queríamos muchísimo y tuve la suerte de, por 3 años, ser el director de esta radio, ¿no? Y ahora aquí en Tarragona, que vivo desde el año 2011 con mi familia, una ciudad y a su gente a la que agradezco muchísimo por la acogida que nos dieron y por las oportunidades también que nos ha brindado y que nos hemos fraguado nosotros mismos también en esta ciudad maravillosa. Tarragona es como un pueblo grande, es un pueblo muy, muy agradable de la costa mediterránea, y cuando tengan la oportunidad no dejen de venir, que es una ciudad muy, muy bonita, con muchos yacimientos antiguos del periodo romano. Pues yo quería como compartir dos aspectos, o mejor dicho, mezclar como 2 aspectos. Por un lado, algunos aspectos de orden teórico, académico, y por otra parte, nuestra experiencia en la comunicación, ¿no? Uno de los aspectos que yo quería compartir y que había preparado y escrito incluso para que no se me pasara ningún detalle, es compartir con ustedes que la movilidad humana ha sido un proceso que han vivido los pueblos a lo largo de toda la existencia. Es más, prácticamente no se cuentan comunidades que no hayan tenido procesos de desplazamiento o procesos de movilidad. Es decir, que la humanidad entera se ha movido a lo largo de la historia. De hecho, si nosotros, o el origen de la humanidad se dio en el continente africano, por supuesto que nos hemos tenido que mover a lo largo de los siglos de existencia, ¿no? Y a esta dispersión, a este movimiento de grupos en concreto, es lo que se le ha llamado la diáspora, ¿no? La diáspora de los pueblos. Y hay diásporas que suelen desplazarse de manera más homogénea, ¿no? Las que se van de un país a otro lugar, más o menos compacto, y hay otras diásporas que por su dispersión, que es muy grande, por ejemplo, en el caso de la venezolana, que aunque allí en Colombia ya sobrepasan los 2 millones, ¿no? Pero otros 5 millones de venezolanos están en muchos países, están en muchos lugares, especialmente en América Latina y Estados Unidos, y también en España, pero que se han movido, ¿no? Y a esta dispersión es lo que el mundo le llama la diáspora, ¿no? Que se ha llamado tradicionalmente la diáspora. Y las causas de este desplazamiento de la humanidad entera son muy, muy variadas. Ya Verónica explicaba en el caso particular de la nuestra por qué nos hemos movido. Está muy claro por qué tantas personas, hombres, mujeres y niños, se han movido en estos últimos años de Venezuela. Así que si la movilidad humana tiene una característica que todos hemos vivido, de cualquier nacionalidad que nos hemos movido a lo largo de estos años, ya seas sirio, ya seas surafricano, ya seas colombiano, ya seas venezolano, la movilidad humana tiene una característica muy importante, que es la incertidumbre, es decir, que no sabemos lo que va a pasar. Y en muchos casos no se sabe ni siquiera a dónde se va a parar. Lo que sí sabemos es que salimos del país, pero no sabemos a dónde vamos a parar, ni tampoco sabemos cuáles serán las condiciones de ese lugar de acogida a donde llegaremos. Pero bueno, ahora nos planteamos que, nos imaginamos, ¿no? Una hipótesis, bueno, ya nos hemos movido, ¿no? Y estamos en un lugar, comienza ahora un proceso complejo
ya instalados en algún lugar, ya sea de manera más o menos permanente o provisional, esos lugares de paso, ¿no? Que también son lugares de acogida, ¿no? Ahí comienza un proceso importante tanto para la población autóctona como para nosotros, los que llegamos, ¿no? Y en ese sentido aparecen ya en la sociología, en la comunicación, los términos de inclusión o de exclusión, que caminan en un doble sentido. La inclusión no es solamente para desarrollarla por la comunidad de acogida, sino también por el que se ha movido, por el que llega. También se tiene que incluir. No solo tiene que ser incluido, sino que también tiene que buscar esas dinámicas de inclusión para introducirse, para formar parte de la vida y de ese espacio, ¿no? Como lo explicaba también Verónica, como lo explicaba Darcy, ¿no? Es toda la vida que nosotros hacemos o que los migrantes hacen en un espacio determinado, es lo que nos permite también abrirnos espacio y presentarnos en ese lugar y decimos, aquí estamos nosotros, queremos vivir y queremos compartir junto a ustedes. Y como migrante, prefiero yo quedarme más bien en este aspecto, ya que numerosos autores ya han abordado los procesos de inclusión, de la visión de los medios que dan al migrante, en fin, esto en el ámbito académico ha sido bastante estudiado, ¿no? Es como la comunidad de acogida incluye, recibe a la persona que llega, ¿no? Van Dijk, por ejemplo, tiene fantásticos estudios sobre todo el tema de la visión de los medios hegemónicos en los diferentes países sobre el migrante. Y de esto ya nosotros hemos leído, visto y escuchado mucho a través de los medios de comunicación en diferentes países cuando se presentan procesos migratorios potentes, masivos, grandes, como ha sido el venezolano, ¿no? Vemos como los medios en Colombia, algunos medios en Colombia hablan y escriben de los migrantes venezolanos, como en Perú, como en Chile, escriben algunos medios de comunicación sobre los migrantes. Estos son procesos cíclicos que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Cuando hace poco Mónica realizaba un trabajo sobre el tema Mónica es mi compañera, ¿no? Cuando Mónica realizaba toda una investigación sobre los procesos migratorios y cómo eran vistos por los medios de comunicación, leíamos cosas como de hace 20, 30 años y parecía que fueran de ahora, ¿no? Investigaciones eran como calcos de la misma situación que se presenta, porque como que el ciclo de la migración o los ciclos migratorios conectan de nuevo o activan a los medios hegemónicos para contar o poner a circular narrativas preexistentes, narrativas que ya tienen como un librito establecido, ¿no? Por tanto, en este proceso de movilidad humana, la comunicación es clave, como ya lo decían las personas que me han antecedido en la palabra. Y no solo me refiero a la comunicación a través de los medios masivos, sino que me refiero a la propia comunicación interpersonal o grupal que generan las comunidades inmigradas. Cómo se organizan en esos países a donde llegan, cómo se ayudan, cómo cooperan, cómo generan sus emprendimientos, cómo se vinculan a la comunidad de acogida. Esto es comunicación. No solo es comunicación lo que aparece en los medios y en las plataformas y en los podcasts y en los grandes medios. Esto es comunicación en la que la gente hace en la calle, construye en la calle, con la que comunica sus emprendimientos. Y todo esto se desarrolla a través de unos procesos de comunicación para la convivencia, porque la gente cuando va a otro lugar quiere convivir, quiere vivir en paz. Y que parte de esta iniciativa es justamente quererse integrar, también comprender al otro, como el que llega no solo comprende, no solo quiere ser comprendido por el otro, sino como yo que llego comprendo al otro, lo entiendo, veo cómo se alimenta de manera diferente, tiene hábitos distintos. Y esto es maravilloso y muy interesante. Y sobre todo cuando hay un profundo respeto a la diferencia, donde la idea de una superioridad cultural no tiene cabida, ¿no? Nosotros creamos en Tarragona una asociación que se llama Crear Común, con el objetivo de desarrollar proyectos, nosotros le llamamos de comunicación para la convivencia.
pues la convivencia puede ser buena, puede ser terrible, ¿no? Pero nosotros hablamos de la convivencia buena, de la convivencia que permite desarrollar proyectos conjuntos, ¿no? Y en este sentido, quiero compartirles dos experiencias. Bueno, quería compartirles tres, pero ya casi se me agota el tiempo y no quiero abusar. Tal vez si más adelante hay un tiempito les cuento. Y una experiencia que nosotros desarrollamos fue la de cómo nos vinculamos con la comunidad, cómo nos encontramos con la comunidad. Y desarrollamos un proyecto a partir de las canciones de cuna. Las canciones de cuna también son un instrumento de comunicación. Esas canciones que cuentan las madres por la noche para dormir y acurrucar a sus niños, ¿no? Y en Cataluña, donde nosotros vivimos, que además se habla otra lengua, que es el catalán, también implicará para la persona que llega a aprender la lengua como forma de integrarse, ¿no? De relacionarse con la comunidad. Y nosotros desarrollamos un proyecto que fue ir por las llars d'infants, que son como los preescolares, a compartir con las familias y con las madres la importancia de cantar canciones a los niños antes de que se vayan a dormir, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con la comunicación? Totalmente que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y entre las cosas que hicimos fue que publicamos este libro que se llama Cantar abans d'anar a dormir, cantar antes de ir a dormir, cançons de bressol de tot el món que es cantan a Tarragona, canciones de cuna que se cantan de todo el mundo que se cantan en Tarragona. Y a partir de aquí descubrimos además todo el maravilloso mundo de la multiculturalidad. Por ejemplo, nos encontramos con canciones, ahí lo verán, canciones, por ejemplo, que cantan las personas del mundo árabe que viven aquí en Cataluña. Y a partir de aquí recopilamos 12 canciones. Estas 12 canciones fueron publicadas en este libro, en un libro que después puedo compartir a través de la profesora Zulma para que también lo puedan tener, un enlace que lleva a un PDF, y ese PDF además les permite escuchar las canciones que grabamos con un grupo de niños de una escuela, y además seleccionamos canciones de 12 países, de 12 nacionalidades que habitan o que cohabitamos aquí en Tarragona y que tenemos nuestras propias canciones para dormir a los niños. Y yo creo que esos proyectos de comunicación, que no necesariamente son grandes medios, grandes periódicos, grandes revistas, son proyectos de comunicación muy potentes. Son proyectos de comunicación que vinculan a la persona humana. Otro proyecto que después hicimos, porque además ya estoy pasado de tiempo, solo les pido 30 segundos a todos los miembros. Y ya para cerrar, ¿no? Para conectar esto con cuentos para quedarse en casa, es que el libro que fue publicado en 2020 tuvo una fortuna, o un infortunio, mejor dicho, de que cuando nos llamó el señor de la imprenta para decirnos, Alexander Mónica, que ya está el libro, que el lunes se los llevo, fue el día sábado 14 de marzo, esa llamada se produjo en la mañana y por la tarde el gobierno español decretó el estado de emergencia y nos sumimos en la pandemia directamente. O sea que el libro quedó confinado hasta mucho tiempo después que comenzaron a abrirse de nuevo las escuelas y a compartir. Pero mientras estuvimos en el confinamiento, inventamos otro proyecto que se llamó así, Cuentos para quedarse en casa, que era lo que tenían en la pantalla, y contábamos cada noche un cuento, hasta completamos 30 cuentos, para compartirlos con la comunidad en la que vivimos y más allá, porque bueno, ahora con internet todo esto es maravilloso, ¿no? Y un tercer y último proyecto, ya con esto cierro y ofrezco disculpas porque ya llevo 12 minutos hablando, es un proyecto de radio online que se llama Radio Internacional de Venezuela. Y Radio Internacional de Venezuela es un proyecto que estamos gestando desde el año pasado y que ha sido pues complejo y difícil de terminar de montar, pero que ya tenemos listo y ya está toda la plataforma montada y ya estamos transmitiendo fundamentalmente música, aunque tenemos algunos programas que nos envían desde Colombia y estamos compartiendo con esta organización de Colombia que se llama Comunicarte. Y finalmente este es el proyecto que tenemos para que a partir del 15 de junio
ya podamos compartir contenidos más en el ámbito informativo, contenidos de utilidad para la comunidad. Así que desde la experiencia, pues nosotros queremos compartir esto con ustedes. Muchas gracias y ofrezco disculpas por tomarme estos 3 minutos de más. Bueno, gracias a ti, Alexander. Excelentes experiencias que motivan porque en tu recorrido que hiciste pasaste de la teoría a la práctica. Y eso es tan importante para uno cuando se está formando como estudiante y para toda la vida. No podemos separar el mundo de los libros de la vida real. Precisamente hay una relación dialéctica entre teoría y práctica que no podemos perder de vista. Muchas gracias. Ahora continuamos con otra persona que tenemos aquí presencial. El profesor Adolfo Baltar, doctor en Ciencias de la Información, profesor investigador de la Universidad Tecnológica de Bolívar, aquí de Cartagena. Este es vecino. Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Bueno, buenos días y lo primero, muchas gracias a la Universidad de la Costa y a este programa de comunicación social y medios digitales y a mis amigas, la profesora Margarita y la profesora Zulma. Estoy encantado de estar aquí. Como veis por mi acento, yo soy de España, vengo de fuera, pero, y de eso voy a hablar yo un poco, yo ya he desarrollado una identidad colombiana, un poquito, aunque no lo parezca, en esta primera visión que tenéis de mí, pero la tengo, y también costeña, la tengo. Bueno, sí. Mirad, os voy a contar un poco mi experiencia de vida. Yo soy comunicadora audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid. Yo he venido a Colombia, he vivido en 3 momentos diferentes de mi vida. La primera vez fue en el año 1986, yo tenía 12 años y a mi papá le ofrecieron la oportunidad de venir a trabajar en un proyecto de 3 años con Ecopetrol. Mi papá y mi mamá decidieron que venían. Yo estaba en Madrid, yo soy de Madrid, ahora os contaré, y estaba en el mejor momento de mi vida, en mi barrio, con mis amigos. Y para mí, venir a Colombia 3 años me destrozó el corazón. En aquel momento fui un pequeño migrante forzoso. Mis padres venían por gusto, pero yo fui de alguna manera obligado. Yo procedía además de la educación pública y yo soy de un barrio de clase trabajadora de Madrid, ¿no? Pero las condiciones en las que mi papá llegó a Bogotá, porque fuimos a Bogotá, eran unas condiciones de privilegio, porque mi papá tenía un buen sueldo y a mí me pusieron en un colegio, además, que era un colegio que para mí la empresa lo pagaba, pero era un colegio realmente muy caro y era un colegio donde había hijos de banqueros, de políticos, de empresarios de mucho dinero. Para mí era un nivel diferente y para mí esa experiencia fue un poco traumática, pero fue un poco traumática también por una razón. Mi papá es de una región de España que se llama Extremadura, que está al oeste de España, que se caracteriza por muchas cosas, pero sobre todo se caracteriza por ser tierra de conquistadores. Hernán Cortés, Francisco Pizarro, muchos otros procedían de Extremadura. Y yo la historia que me habían contado del pasado de América era una historia, bueno, que era absolutamente, como se dice, la leyenda rosa, ¿no? Los españoles habíamos llegado aquí a civilizar a unos seres salvajes, que eran los que vivían en el territorio, ¿no? A traer la religión verdadera y a desarrollar un poco esto. Bueno, pues en ese colegio de Bogotá donde yo estudié, de repente tenía una clase que era de historia de Colombia y de repente la profesora nos empezó a contar la historia de la esclavitud, la historia de el fin de muchas culturas indígenas. Y yo no me lo podía creer porque a mí toda la vida me habían contado otra cosa diferente. Yo decía, esto no puede ser así, esto no es. Para mí fue una bofetada de realidad. Y fue duro porque al principio, como digo, yo no lo quería aceptar. Pero, y esto tiene que ver con la intervención que yo quiero traer aquí, a mí esto me fue conformando dentro de mí una identidad que creo que compartimos todas las personas migrantes, que es una identidad que te abre un poco la cabeza y te empieza, nos hace que empecemos a ver las cosas desde distintas perspectivas y eso es una riqueza que tenemos las personas migrantes. Bueno, continúo. Yo tuve la inmensa fortuna de que a los 6 meses de estar en Bogotá
ese contrato de la empresa colombiana con la empresa de mi papá se rompió por algún motivo y regresamos a España. Yo juré que nunca en mi vida volvería a Colombia porque mi experiencia había sido traumática. Pasaron los años, estudié comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y justo el último año me gané una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional, una beca intercampus para pasar un semestre en Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Ahí no tenía 12 años, ahí tenía 22 años y no os podéis ni imaginar cómo me lo pasé en Medellín en el año 97 con 22 años. Fue una experiencia, pasé del odio a Colombia al amor absoluto. Me intenté quedar en Medellín, pero yo era, como dicen en el interior del país, un culicagao, ¿no? Entonces, no me pude quedar allí, no tenía experiencia y tal, pero volví a España, traté de regresar de muchas maneras a Colombia, pero fracasé en todos mis proyectos. Sin embargo, Colombia vino a mí. Yo recuerdo que al verano siguiente de estar en Medellín, en el año 97, empecé a escuchar en las calles de Madrid, en la Gran Vía de Madrid, empecé a escuchar a muchas personas con acento colombiano, cada vez más, cada vez más. Y es que a finales de los años 90, esa diáspora que hoy hay de Venezuela, la hubo de Colombia. Miles, millones de colombianos y colombianas tuvieron que salir del país por temas económicos y por el conflicto armado y muchos se fueron a Estados Unidos, muchos se fueron a Europa, a España, a Australia, tal, y muchísimos se fueron a Venezuela. Estábamos ahora viendo, Darcy y yo, que si hoy la cifra de venezolanos que viven en Colombia es de 3 millones, la cifra de colombianos que viven en Venezuela es de 4,5 millones todavía. O sea, es una cosa... Y muchísimos de esos colombianos son colombianos que se fueron hace 20, 25 años con esta diáspora que hubo. Entonces, bueno, esto es una cosa interesante. Por último, no sé qué tal les voy de tiempo, profesora Zulma. Voy bien. Bueno, no, como digo, Colombia vino... Ah, sí, pero no para ahora, para luego. Sí, bueno, Colombia vino a mí. Muchos colombianos y colombianas que llegaron a finales de los años 90 se quedaron en Madrid y han hecho su vida en Madrid, su familia, sus hijos, sus negocios, sus trabajos. Otros se regresaron ya a Colombia por diversos motivos, ¿no? Pero hoy la ciudad de la que yo procedo, yo puedo decir que es una ciudad colombiana más. En Madrid debe haber 500.000 o 600.000 colombianos. Es más que en muchas ciudades de Colombia, ¿verdad? Bueno, por último, para ir terminando esta parte de la identidad, yo hubo un momento en mi vida que quería salir de España, yo tenía el deseo de ser un migrante voluntario porque yo siento que estamos en un mundo donde tenemos la posibilidad, por lo menos los habitantes del mundo occidental, de viajar, de movernos, de conocer. Y yo quería vivir esa experiencia y en mi caso, como no había podido venir a Colombia, me fui enamorando de otro país y me fui a vivir a Francia. A Francia me fui en el año 2012 y ya fui un emigrante voluntario, deseoso, en Francia, pero viví todo lo que estaban contando las profesoras Zulma, Darcy, el profesor Alexander, ¿no? Lo que tenemos que hacer las personas, no solo que nos incluyan, sino nosotros también hacer el esfuerzo de inclusión, de aprender otro idioma, etc. Y luego tuve la oportunidad, estando en Francia, de venir a trabajar de periodista a Bogotá, se me abrió el cielo, me voy a extender mucho más en eso. Y aquí estoy. Vine primero a Bogotá y al año me salió un trabajo en Cartagena y llevo en Cartagena desde el año 2014, más o menos. Me ha pasado alguna vez, y esto es una anécdota, por ejemplo, en Palenque me ha pasado una vez hace 3 años, justo antes de la pandemia, en un festival de cine documental que hace el colectivo Cuchasuto de San Basilio de Palenque, me pasó que vinieron colectivos de comunicación de todo el país y le dimos el premio a un colectivo de Bogotá que había hecho un documental extraordinario. Y luego por la noche, en mitad de la fiesta, uno de los integrantes de ese colectivo, porque esto lo cuento porque yo sí he sentido un poquito de xenofobia hacia la que sentimos los inmigrantes, yo la he sentido hacia mi persona en Bogotá, en el interior del país. Y recuerdo que en San Basilio de Palenque, por la noche, en la fiesta, una de estas personas integrantes de este colectivo estaba un poco bebida
y empezó un poco a meterse conmigo, ¿no? Él era de Bogotá y empezó, es que los españoles, lo que hicisteis aquí, la esclavitud, la colonización, una historia que yo tengo muy reflexionada dentro de mí, pero claro, ante una persona yo tengo una etiqueta que es la etiqueta de mi nacionalidad, español, que no me la puedo quitar, ¿no? Pero me hizo gracia porque yo le contesté, hubo un momento que ya me enfadó un poco, pero yo le contesté mirándole a él como un cachaco. Dije, ¿pero qué me vienes a decir, cachaco, si nos tenéis a la costa aquí abandonados totalmente, ¿no? Y esa contestación que yo le hice me hizo gracia porque dije, mira, yo llevo aquí muchos años y en vez de mirarle como un español, está mirando a lo mejor a una persona del interior del país, le estoy mirando como un costeño. Y me gustó porque yo dije, algo ha pasado dentro de mi propia identidad. Bueno, voy a terminar mi intervención esta semana en elpaís.es. Elpaís.es saca unos reportajes en video de escritores y escritoras latinoamericanos que muestran sus bibliotecas personales. La semana pasada, una escritora mexicana llamada Margot Glantz, una gran escritora, mostraba su biblioteca y en mitad de su discurso hablaba de que en un momento determinado ella trajo a un trabajador colombiano en México DF, en Ciudad de México, a arreglar su biblioteca y que este colombiano se llevó algunos de sus libros más importantes. Entonces, ella lo hablaba como una anécdota. Pero de repente luego en los comentarios, este video yo lo vi en YouTube, en los comentarios que había de las personas, hubo varias personas que se metieron con los colombianos. Y yo tuve que decir ahí, bueno, ¿qué tiene que ver que una persona sea inescrupulosa, que sea una persona no ética con la nacionalidad, ¿no? Entonces yo creo que, con esto termino, yo he visto en la conversación social, en las redes, mucha... bueno, es un espacio que debemos tratar de cuidar, donde debemos tratar de ser activos las personas que trabajamos en pro de la inclusión, porque ahí es un espacio de caldo de cultivo de muchas actitudes, bueno, xenófobas. Voy a terminar ya la intervención, aquí, ¿sí? Listo, listo, hasta ahí, aquí quiero cerrar, Gracias. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Una experiencia también rica de no solo, como decíamos, las personas que seleccionamos y que nos aceptaron la invitación, no solo están por su perfil comunicacional y de profesionales, sino por el perfil humano de migrantes, porque esa mirada también es importante. Lo que decíamos hace ratico de la teoría y la práctica, de la vida real y de los libros. Bueno, entonces ahora cerramos con nuestra invitada, además paisana, Zulay Sepúlveda Rangel, comunicadora social, periodista del canal de noticias Univisión en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. Le damos entonces, Zulay, la palabra. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, yo soy Zulay Sepúlveda, soy egresada de la Universidad Pontificia de Bucaramanga. Llevo ya aproximadamente 10 años de haber salido graduada de la universidad. Bueno, vamos a empezar a hablar. Yo en este momento, como ustedes dijeron, estoy en Estados Unidos. Vamos a empezar a hablar del sueño americano, que es por lo cual de la cantidad de personas nos venimos para este país. Realmente el sueño americano está lleno de oportunidades, pero también está lleno de mucho sueño, como decimos acá, porque tenemos varios trabajos, también tenemos que pasar muchas horas en los trancones de esta ciudad. La vida de Estados Unidos es supremamente acelerada. Entonces, voy a hablar como para enfocar el tema migratorio en este país, tengo que hablar sobre la crisis migratoria que se está pasando en la frontera. Yo estoy en una ciudad que está a pocas horas, aproximadamente 3 horas de la frontera con México, y esa frontera está llena de muchas personas que migran a este país. La multitud de las personas le llena a uno como reportero como el sentido humano, no solamente el hecho de ir a cubrir una noticia y decir aquí hay una cantidad de personas que están pasando, cuéntame su historia, no, sino que le toca a uno el corazón esta cantidad de historias que realmente está pasando en la frontera. Voy a empezar como un poquito con cifras de Colombia.
de las personas que han emigrado a los Estados Unidos. Los colombianos empezaron a migrar desde los años 90, ya sea por el tema de narcotráfico, por la guerrilla o por grupos paramilitares. Los colombianos que antes migraban a los Estados Unidos eran porque querían buscar oportunidades en tema de sus estudios, de diferentes trabajos, pero ahora, en 2022, se duplicó la cantidad de colombianos que han emigrado a los Estados Unidos. Y no solamente ha sido por temas de narcotráfico como lo estaban en los años 90, sino ahora es porque el primer partido político, el Partido Comunista Político, tomó a Colombia, y también es por temas económicos, por delincuencia, por inseguridad y por vivienda allá en Colombia. Entonces, ahorita cuando yo me vine para los Estados Unidos, yo empecé a venirme desde el 2013, empecé a venir con visa de turista, no estaba decidida aún si quedarme en este país, quería tener oportunidades laborales allá en Colombia, quería ejercer mi carrera, efectivamente la ejercí. Pasé por muchos trabajos, trabajé en canales comunitarios, trabajé en el periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga, incluso intenté montar mi propia empresa de producción audiovisual. Pero realmente pensé en buscar una nueva aventura, pensé en continuar con esta carrera periodística en otro país, y se me abrieron las oportunidades aquí en este país, en Estados Unidos. Ahorita en los Estados Unidos, la cantidad de colombianos que hay, porque yo mismo lo he presenciado, por ejemplo, Florida, el estado de Florida de los Estados Unidos tiene el segundo grupo latinoamericano e hispano de colombianos más grande después de los cubanos. Entonces, la cantidad de colombianos que han migrado a este país es supremamente grande. También están una gran cantidad en Nueva York. Cuando yo me decidí venirme ya del todo para los Estados Unidos fue en el 2019. Yo me vine con una visa de estudio y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un canal cristiano. En este canal cristiano yo hacía pequeños reportajes. Ellos me ayudaron, dijeron, bueno, vamos a tomar algunas oportunidades que tú tienes, que tú no tenías y que ahora vas a tener acá. Realmente trabajar en los Estados Unidos como comunicador social es un poco complicado si tú no tienes un permiso de trabajo desde la comunicación, pero esta es una carrera excelente para trabajar en cualquier parte del mundo realmente. Lo he comprobado aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los comunicadores podemos crear empresas, crear por los community managers. Aquí hay una cantidad también de empresas en las cuales puedes manejar sus cuentas, puedes crear, no sé, si te enfocas en la radio, puedes crear podcasts o en diferentes canales, también puedes hacer videos, una producción audiovisual. Aquí tengo muchos colegas que trabajan acá, que tienen sus propias empresas también, como fotógrafos, hacen videos, montan en plataformas, redes sociales, etcétera. Yo considero que a comparación, tengo otras personas que tienen otras carreras, por ejemplo, contadores, doctores, incluso abogados, que no han podido ejercer en este país. ¿Por qué? Porque las leyes en Colombia son diferentes a las leyes de cualquier otro país. Entonces tienen que empezar de cero para poder ejercer. Pero nosotros los comunicadores no tenemos que empezar de cero. Simplemente tenemos que mostrar el trabajo que hemos hecho de pronto en nuestros mismos países, cuando emigramos de pronto a los Estados Unidos, como en este momento yo estoy, y demostrar que sí lo hemos hecho. Y demostrar, mira, tengo estas experiencias laborales y aquí te vamos a contratar. Entonces, la carrera que nosotros escogimos realmente, eso es como una invitación a decirles que escogimos la mejor carrera, una de las mejores carreras en las universidades colombianas, porque es la oportunidad. Yo esta oportunidad de trabajar en Univisión la llevo persiguiendo desde el 2013, cuando yo pasé mi primera hoja de vida. Pero otra cosa fundamental es el idioma. El idioma, bueno, el idioma puede ser un impedimento o una oportunidad en este país. Si tú dices, no, todos hablan, la cantidad de gente que habla español es muy grande, sí es cierto, pero después cuando vas a trabajar en algún lado vas a tener que hablar inglés. Entonces no lo conviertas como un impedimento, conviértelo como una oportunidad. Yo no aprendí inglés sino un año antes de entrar a Univisión, y eso fue lo que me abrió las puertas realmente también a este país, a este trabajo, perdón. Porque
como mis otros colegas que están en España, tienen otras oportunidades también por el idioma, pero en este país tienes que adecuarte al idioma, tienes que adecuarte a todo lo que hay en los Estados Unidos. Entonces, cuando yo ingresé a Univision, bueno, como tuve mis papeles, yo me casé y pude obtener mis papeles después de tener mi visa de estudio y pues gracias, afortunadamente pude obtener ese trabajo en Univision, pero hay otras plataformas que no necesitas tener unos papeles o un estatus legal en los Estados Unidos hasta que puedas arreglarlo. Obviamente la finalidad siempre es arreglar tus papeles en este país, pero para poder tener unas mejores oportunidades laborales, pero puedes, aún así, no teniendo un estatus migratorio, puedes ejercer tu carrera como comunicador social en diferentes plataformas, como estoy diciendo. De acuerdo al tema migratorio, como la comunicación, como varias experiencias que he tenido aquí en Univision, ha sido un poco duro. Como les hablaba, el tema humanitario, por ejemplo, hace unos días un compañero que trabaja aquí con Univision conmigo, él me dice, mira, están ofreciendo $5,000 para las personas que digan dónde están los que pasan por la frontera. La mayoría, el delito que cubren acá es por pasar personas. Entonces, quieren que las personas, la gente, la comunidad diga quiénes son los que los están pasando. Pero te toca el corazón porque tú dices, bueno, yo soy un comunicador social, tengo que informarle a la comunidad que están ofreciendo que las autoridades están ofreciendo esta cantidad de dinero para las personas que están pasando o para los que los ayudan a pasar. Pero por otro lado digo, pero estas personas están buscando oportunidades para estar en este país, quieren una nueva vida, quieren empezar de cero, están huyendo, no sé, de un conflicto, etcétera. ¿Por qué vas a comunicar eso? ¿Lo vas a hacer desde el tema ético, profesional o lo vas a hacer desde el tema humano? Pero no solamente lo haces con el fin de humano porque puedes ayudar por otras ciertos canales, pero desde el lado comunicativo lo tienes que hacer. Nosotros desde el lado profesional, desde el lado ético, vuelvo y lo digo, tenemos que informar la noticia, porque al fin y al cabo nuestros jefes también nos lo exigen, ¿no? La verdad lo exige, las autoridades lo exigen. Nosotros en la frontera están diciendo muchas personas, no están dejando pasar, no, eso es lo que dicen las autoridades, pero vemos constantemente, incluso vemos como personas, como yo, como una persona humana, recibo gente que está pasando por la frontera. Estoy mirando conocidos que están pasando por la frontera. Entonces, tenemos que evaluar muy bien el tema comunicativo de los migrantes en esta región. Yo estoy en Texas y es uno de los estados que más recibe emigrantes acá. Entonces, es un poco complejo realmente. Pero si tú te pones a pensar, como vuelvo y digo, el tema de la comunicación es supremamente importante para ayudar a las personas que emigran a este país y también para informarles al mundo exterior qué es lo que está pasando. Vuelvo y les digo, realmente esta es una muy buena carrera que ustedes han escogido si desean en algún momento migrar a los Estados Unidos, si les gusta ese país, si realmente quieren hacerlo, les recomiendo que estudien inglés, es muy importante y que sigan con su carrera. Es una de las mejores carreras que puedes ejercer en cualquier parte del mundo. De gente joven así como ustedes, que si se lo propone, si se organiza, pues lo ha logrado. Ella no nos ha engañado, ha dicho todo lo que ha tenido que pasar, lo que significa el proceso, el manejo del idioma que es importante y sobre todo la versatilidad de nuestra carrera, cómo podemos ejercer en distintas partes y cómo ese dilema que vive uno desde lo ético profesional y desde lo humano como migrante que también es. Bueno, ya para cerrar tenemos un video de 5 minutos de unos compañeros de nosotros. Hemos ido desde lo más lejano hasta lo más cercano. 2 compañeros de ustedes, estudiantes de la profe Margarita y míos, sustentan ya dentro de 1 o 2 semanas su trabajo de grado. Y ellos hicieron una investigación sobre cómo es el tratamiento del fenómeno migratorio, sobre todo de los venezolanos, cuál es la percepción que tienen los estudiantes de comunicación social y de derecho de acá de la Universidad de la Costa respecto a cómo se mueve la noticia respecto a los venezolanos, qué tendencia hay en el Facebook del periódico El Heraldo. Ya está el video, profe Margarita,
para que lo veamos y ya vamos dando cierre. Y muchísimas gracias a todos los invitados remotos y los presentes. Luego que terminemos el video, pues tendremos un ciclo para algunas preguntas, porque recuerden que nos tenemos que ir a las 10 a la sustentación de estos queridos estudiantes que están aquí ansiosos por ir a presentar. ¿Me equivoco o están ansiosos, deseosos de ir a sustentar su trabajo? No le veo unas caritas así como que muy convencidas. Nervioso, pero es que el nervio es importante porque el nervio significa responsabilidad, pero eso sí, que no nos paralice. Ok, me dicen por acá desde el control master, creo que así se dice, que trabajemos con las preguntas mientras se pone a tono el video. ¿Alguna persona quiere hacer alguna pregunta, comentario, intervención? Por allá, Fabio. Muy bien el día de hoy, todas las personas que están. Hola, sí, retomando, desde mi experiencia personal, yo he trabajado para empresas en Estados Unidos, en call center como agente de servicio al cliente, y en muchas ocasiones había actos de xenofobia bastante marcados. Era un proceso diferente a la comunicación social, pero tenía comunicación inmersa dentro de sí, y quería saber cómo, desde su experiencia, cualquiera de los panelistas que quiera responder, ha asumido esos comentarios que es, como lo comentó el profesor, vivió en esa reunión allá en Palenque, porque como latinos tenemos esa fama o esa percepción de no ser trabajadores, no estar presentes en las investigaciones, no ser echados para adelante como en realidad somos. Entonces, ya teniendo en cuenta que la comunicación social es tan amplia, ¿cómo en realidad se vive o cómo confrontar o cómo afrontar esas situaciones de xenofobia? Te voy a decir cómo lo he resuelto yo. Yo lo he resuelto desde el reconocimiento de mi identidad. Yo tengo muy claro quién soy, de dónde vengo, cuál es mi familia, cuáles son mis valores, cuál es el valor que tiene mi cultura, pero también es muy importante darle un espacio de respeto a esta cultura con la que tú estás interactuando, interrelacionando y integrándote. Entonces, la respuesta corta depende mucho de tu actitud, de tu forma, de cómo enfrentas eso, reconociendo que el otro puede tratar de hacerte sentir mal, pero tú decides si verdaderamente te sientes mal, dándole valor o quitándole valor a lo que esa persona te está diciendo. Porque yo pude venir a Colombia a vender agua en la calle, como pude venir a hacer una jornada con estudiantes de comunicación social. Las dos opciones eran el camino, pero tu actitud es la que define verdaderamente cómo te planteas ante la ofensa del otro. ¿Alguna de las personas que están en remoto quiere participar también en la respuesta a nuestro estudiante? Okay. Bueno, yo creo que hay un tema. Yo particularmente no he vivido en los 11 años que tengo viviendo en Cataluña, yo no he vivido ningún tipo de xenofobia directa. Es decir, que te insulten, que te digan que te regreses a tu país, que le estás quitando el trabajo a una persona de aquí nacional. Yo particularmente no lo he vivido, ¿no? Lo que sí he vivido son los estereotipos en general que se crean, ¿no? Que los venezolanos son tal, que los colombianos son de una manera, que los hondureños vienen a... Esos son los estereotipos que se crean. Y yo creo que en ese sentido sí, las personas que trabajamos en el ámbito de la comunicación tenemos que plantearnos estrategias y formas para desnudar esos estereotipos. Porque cuando vamos a la realidad, cuando vamos a las cifras, cuando vamos a los números, así como decía hace poco la compañera, cuando nos vamos al número, vemos que hay gente que sí está pasando, ¿no? O vemos que
que el número de personas en prisión en determinado país, el porcentaje mayor no es de personas emigradas, sino que son nacionales, por ejemplo. Pero los medios crean un ambiente y los discursos políticos crean un ambiente que no es real, que es falso, ¿no? Y a partir de ahí se crean los estereotipos y los estereotipos sí van a la comunidad y la comunidad los asume como reales, ¿no? Porque la comunidad termina diciendo, bueno, yo nacional, que no tengo trabajo, lo que dice el medio, que los inmigrados le están quitando el trabajo a los nacionales, conclusión, eso es verdad, eso es así. Entonces yo creo que un trabajo que nosotros podríamos hacer es trabajar para combatir que eso no es verdad, ¿no? Y si tiene que ver mucho la actitud de la persona, bueno, esto no es verdad. Y estar informado, yo creo que uno tiene que estar, las personas inmigrantes tenemos que informarnos mucho, tenemos que no creer en el primer rumor, no creer en el primer chat, no hacerle caso a esas redes de chat que nos envían y de la noche a la mañana nos creemos una historia, nos creemos un cuento, porque bueno, también hay gente que está fabricando esos rumores y que está fabricando pues esas falsas informaciones. Muchas gracias. ¿Alguna otra de las personas que están remoto quiere participar? ¿O escuchamos otra pregunta, algún comentario? Yo quisiera participar. Yo creo que la xenofobia también pasa entre los mismos latinoamericanos y no debería ser así. Tengo una compañera comunicadora social que ella está creando ella se llama Sandra Fuentes, creó Colombianos en Nueva York, y ella está creando como una gran fuerza donde dice latino apoya latino. Aquí en Estados Unidos hay una gran xenofobia, para nadie es un secreto de que incluso los norteamericanos lo hacen mucho con los centroamericanos, que son la gran mayoría de personas que pasan por la frontera. Pero realmente, ¿quiénes son los que hacen los trabajos o los trabajos fuertes en este país? Entonces, creo que es importante que desde la cultura, desde nosotros empecemos a apoyarnos. Cuando nosotros, los latinoamericanos e hispanos, empecemos a apoyarnos, esta xenofobia se puede acabar. Así es, Zulay, muchas gracias. ¿Algún otro comentario para ir cerrando y ver el video por acá? Buenos días, saludos a todos. Miguel González, periodista venezolano y profesor universitario aquí en Barranquilla, también migrante. Representante de la Corporación Rostro Caribe. ¿Cuál es el reto que tienen los comunicadores en esta nueva era? Con todas las plataformas comunicacionales, con todo esto que se está viviendo y con lo que ahora es el boom, pero ya venía desde hace rato, que es la inteligencia artificial. ¿Quién quiere responder? Adolfo. Bueno, es que yo creo que de alguna manera, con algunas de las intervenciones que hemos escuchado, yo siento que esa pregunta se está empezando a responder, ¿no? Por ejemplo, decía el doctor Alexander, hablaba de que un trabajo que debemos hacer los comunicadores es empezar a desnudar estos discursos de xenofobia. Yo hablaba de la necesidad, a veces digo, yo creo que en redes sociales debemos hacer un poco activismo, las personas que somos comunicadores migrantes, ¿no? Que debemos responder también a esa discusión social que se está creando en las redes, ¿no? Bueno, hasta ahí. Yo creo que los retos es ser cada vez más activos en la comunicación. Una cosa es estar del lado del que escucha e interpreta y otra cosa el prosumer, el que propone, el que discute, el que participa. Si nosotros permitimos que la red se invada o que los sistemas de información se invadan de contenido y nosotros no participamos, ahí estamos dándole la razón a quien está dando su opinión, su forma, su punto de vista. Y la democratización de la información da para eso y mucho más. El juicio que muchas veces se le hace a los creadores de contenido va de qué tan atrevidos somos los comunicadores sociales de dar nuestro punto de vista. Me da pena, me da miedo, no quiero, no estoy participando. Ahí le damos paso a que la voz del otro se escuche a través de los medios. Verónica, Zulay,
Escucho, Verónica. Vale, yo creo que uno de los retos que tenemos los comunicadores sociales en esta era de transformación hacia la inteligencia artificial es la credibilidad y que somos humanos. Yo hace poco entrevisté a una hacker ético que me decía sobre eso, que uno de los retos que tenemos todos los comunicadores y todos los que estamos involucrados en este proceso comunicacional es somos humanos y las máquinas nunca nos van a reemplazar. Y eso lo tenemos, y eso se logra a través de la credibilidad de tu firma personal, como ser un periodista independiente o a lo que te dediques, y es tener mucho cuidado en esta era de la posverdad, donde se fabrican tantos fake news, y ser tú como esa persona que ponga la verdad por encima de todo, como humanos que somos, porque antes de ser comunicadores somos humanos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí tenemos listo el video. Luego que lo veamos, pues ya vamos por cerrado el evento. Muchísimas gracias a nuestros participantes remotos y a los que están aquí acompañándonos, a todos ustedes. Vemos el video y ya nos darán las instrucciones la moderadora para irnos trasladando a la respectiva mesa de la exposición. Me parece que ha sido unos aportes interesantísimos tener esta gente conectada y esta que tenemos aquí. Yo creo que vale más que todos los libros de las bibliotecas que existen en el mundo. Es gente, como lo acaba de decir Verónica, viva, humana, porque antes de ser comunicadores, antes de ser cualquier tipo de profesional, somos personas. Y eso es lo más importante en cualquier contexto. Muchísimas gracias. Vemos el video entonces. Cordial saludo, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, todas las personas que están presentes en este panel de la Semana en la Comunicación. Mi nombre es Juan Sebastián Gutiérrez Altamar y mi compañero, el que va a estar también acompañándonos, es Santiago Pérez Ríos. Al igual, nos complace estar presente en este panel donde vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto de grado que tiene como nombre Percepción de los estudiantes universitarios de Barranquilla acerca del tratamiento periodístico de la migración venezolana en el Facebook del Heraldo. En el mundo por medio de su historia siempre ha habido migración y esto sucede porque hay algo en particular en cada uno de los siglos que ha marcado desde los inicios de la humanidad, donde la riqueza, pobreza y monarquía ha sido el epicentro de muchos de los casos migratorios de su gente, y esto porque muchas de las personas no están de acuerdo con el manejo que se le ha dado a su país o continente. Desde hace más de una década, Colombia se ha convertido en el país receptor de venezolanos que salieron buscando alternativas frente a la crisis social y económica. Seguido a esto tenemos formulación del problema, de qué manera perciben los estudiantes de comunicación social y medios digitales y derecho en la Universidad de la Costa los contenidos relacionados con manifestaciones de xenofobia hacia los migrantes venezolanos que se publican a través de la red social Facebook, el periódico El Heraldo. Como objetivo general tenemos describir la percepción de los estudiantes de comunicación social y medios digitales y derecho de la Universidad de la Costa respecto a los contenidos relacionados con manifestaciones de xenofobia. Deben irse hacia o dirigirse hacia ese salón son Carlos Cuadrado y su grupo, María Varela, Valeria García, Valentina Loaiza, Camilo Yance.
En la Son los segunda migrantes mesa, venezolanos que se publican a través 704, estará el profesor Jair Murillo y allí hay 4 propuestas a evaluar. La de Santiago Acuña, Kenia Archibald, Yeira Pérez, Jonathan Rodríguez. En la tercera mesa, perdón, estará en el salón 11710, allí estará el profesor David y allí hay 6 propuestas. Daniel Mercado, Luna Reguillo, Valeria Ayala, Leinis Felipe y Daniela Martínez. Y en la cuarta mesa estará ubicada en el salón 11715. Allí se evaluarán 7 anteproyectos. Entre ellos el de Fabio Padilla, Jonathan Olivera, Jesús Montes, Dayana Navarro, Rosalinda Torres, Sara Abril y Sharon Riaño. Entonces, los invito a que se dirijan al finalizar el video allí a los salones indicados. Entonces, mesa 1, 11701, mesa 2, 11704, mesa 3, 11710 y mesa 4, 11715. ¿Listo? Tenemos el video. ¿Todavía no? Cordial saludo, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, todas las personas que están presentes en este panel de la Semana en la Comunicación. Mi nombre es Juan Sebastián Gutiérrez Altamar y mi compañero, el que va a estar también acompañándonos, es Santiago Pérez Ríos. Al igual, nos complace estar presente en este panel donde vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto de grado que tiene como nombre Percepción de los estudiantes universitarios de Barranquilla acerca del tratamiento periodístico de la migración venezolana en el Facebook del Heraldo. En el mundo, por medio de su historia, siempre ha habido migración y esto sucede porque hay algo en particular en cada uno de los siglos que ha marcado desde los inicios de la humanidad, donde la riqueza, pobreza y monarquía ha sido el epicentro de muchos de los casos migratorios de su gente, y esto porque muchas de las personas no están de acuerdo con el manejo que se le ha dado a su país o continente. Desde hace más de una década, Colombia se ha convertido en el país receptor de venezolanos que salieron buscando alternativas frente a la crisis social y económica. Seguido a esto tenemos formulación del problema, de qué manera perciben los estudiantes de comunicación social y medios digitales y derecho en la Universidad de la Costa los contenidos relacionados con manifestaciones de xenofobia hacia los migrantes venezolanos que se publican a través de la red social Facebook, el periódico El Heraldo. Como objetivo general tenemos describir la percepción de los estudiantes de comunicación social y medios digitales y derecho de la Universidad de la Costa respecto a los contenidos relacionados con manifestaciones de xenofobia hacia los migrantes venezolanos que se publican a través de la red social Facebook del periódico El Heraldo. En objetivos específicos tenemos 2 puntos importantes. Primero, queremos identificar el trato discriminatorio hacia los venezolanos desde el perfil del Heraldo. Como segundo, explorar la percepción de los estudiantes de comunicación social y medios digitales y derecho de la Universidad de la Costa sobre la problemática expuesta. Para esto se desarrolló de la siguiente manera. Saludos cordiales, miembros del panel, profesores, estudiantes de la Universidad de la Costa. Esta investigación ha sido muy importante para mí, ya que ha marcado casi toda mi carrera universitaria y para mí tiene 2 momentos claves. 1 es la observación sistemática y 2 es la encuesta realizada a los estudiantes de comunicación social y derecho. En un primer momento se identifica en la observación sistemática el trato discriminatorio a venezolanos en noticias relacionadas con xenofobia y situación migratoria publicadas en el perfil oficial de Facebook del periódico El Heraldo. De las 30 noticias publicadas en el año 2021, se logró un total de 13.778 reacciones, ya sea me gusta, me divierte, me enoja, me entristece, entre otras, y 5.258 comentarios. 2.000 personas también compartieron las distintas noticias publicadas
y 851 personas mencionaron amigos, conocidos en las publicaciones del Facebook del Heraldo. En un segundo momento se realizó la encuesta a estudiantes de comunicación social y de la carrera también de Derecho de la Universidad de la Costa, la cual logró permitir explorar las percepciones sobre el Facebook del periódico El Heraldo como una fuente de información auténtica sobre noticias relacionadas con la inmigración venezolana, lo cual se dividió en dos grandes dimensiones. La primera dimensión en las actitudes discriminatorias en los comentarios de los usuarios y la segunda dimensión en la percepción de los usuarios respecto a la veracidad de la información. En conclusión, las redes sociales se han convertido en un espacio donde las personas comparten sus opiniones, pero desafortunadamente pareciera que hay un límite, un código de ética claro que le permita a los participantes entender las consecuencias que traen sus acciones y si estas son vistas como discriminatorias o no. Asimismo, las redes se perciben por los jóvenes universitarios como espacios donde la discriminación y el odio se propagan fácilmente. ¿Quién lo vigila, lo castiga, lo censura, lo reprocha? Se evidencia que la nueva generación de comunicadores y abogados paradigmáticamente comprenden lo que sucede, pero no lo confrontan hasta cuando esa realidad los toca directa o indirectamente. Los comentarios y publicaciones discriminatorias pueden afectar negativamente el bienestar mental y emocional de la persona. ¿Será responsabilidad de los estudiantes en su futuro ejercicio profesional o desde su rol estudiantil alzar la voz para visibilizar los efectos de la xenofobia y el manejo irresponsable de los medios? Me despido, muchas gracias por la invitación a este evento y nada, hasta luego. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta transmisión de YouTube desde remoto. Muchas gracias por haber asistido y haber permanecido con nosotros en esta 13ª jornada de investigación del Programa de Comunicación Social y Medios Digitales de la Universidad de la Costa.